En esta ocasión vamos a analizar lo que es la ley de Biot-Savart, y esta ley se basa en un hecho fundamental de la naturaleza, el cual tiene que ver con una corriente, con la corriente eléctrica, la cual genera un campo magnético en torno a la dirección en la que se mueve esta corriente. Si esto quiere decir que todas las líneas de corriente que podemos encontrar en tendidos de cableados como los de alta tensión que podemos ver en las carreteras o en los microcircuitos que conforman muchos aparatos eléctricos, todas esas líneas de corriente van a generar campos magnéticos. Ahora esta ley de Biot-Savart nos va a ayudar a tener una idea clara de cuáles son las características de este campo magnético generado por una corriente eléctrica. La primera persona que se dio cuenta que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético fue Ørsted, y esto lo descubrió utilizando la aguja de una brújula. Aquí pueden ver un esquema del experimento original. Entonces, al hacer pasar una corriente por este cable de aquí, la aguja magnetizada se movía, ¿sí? Es decir, interactuaba con un campo magnético, y entonces Ørsted concluyó que ese campo magnético estaba siendo generado por la línea de corriente eléctrica. Ahora, fueron Biot y Savart quienes caracterizaron ya de manera mucho más detallada las observaciones hechas en torno al campo magnético generado por una corriente eléctrica. Estas observaciones fueron estas. Aquí vamos a hablar del campo magnético como un diferencial de campo magnético, ya que es una primera aproximación y estamos considerando un segmento diferencial del cable conductor de corriente. Aquí en la figura pueden ver con más detalle a qué me refiero. DS está a lo largo de la dirección de la corriente y es un diferencial de longitud. R, este es un vector unitario que apunta en la dirección del punto P, que es nuestro punto de interés para calcular el campo magnético. Y R, esta R pues es el vector de posición definido por el vector unitario R. Noten que también vamos a tener un ángulo θ entre el vector ds y el vector unitario R. Entonces podemos hablar de 4 características del campo magnético generado por una corriente eléctrica. La primera es que el campo magnético va a ser perpendicular tanto al diferencial de longitud como al vector unitario R. También se observaba que la magnitud del campo magnético era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esta distancia es la que representa R, y es la distancia desde el diferencial de longitud del alambre conductor de corriente hasta el punto de interés. También se observaba que la magnitud del campo magnético va a ser proporcional a la corriente que fluye por el alambre conductor y también a la longitud de este alambre, ¿sí? Asimismo, se observaba que la magnitud del campo magnético era proporcional al seno de θ, donde, como mencioné anteriormente, este θ es el ángulo entre el vector diferencial de longitud y el R unitario. Entonces, Biot y Savart resumen todas estas observaciones en esta ecuación de aquí. Noten que aquí en
un principio pues hay dos constantes, mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del espacio libre. Tenemos un 4pi. Aquí tenemos la corriente que está fluyendo a lo largo de un conductor que está representado por este diferencial de longitud S. Aquí hay un producto cruz con el vector unitario R, y todo esto está dividido entre R cuadrada, que es la distancia de ds al punto de interés. Este es el valor de la permeabilidad magnética del espacio libre. Su valor es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Ahora, ya de manera general, para una línea de corriente con una longitud finita, tenemos que tratar la ecuación anterior con una integral, ¿sí? Para abarcar toda la longitud de la línea de corriente. Podemos hacer un primer ejemplo donde calculemos el campo magnético que se genera alrededor de un conductor recto delgado. Entonces este conductor está transportando una corriente que es constante, que vamos a representar por la I mayúscula, y este conductor se coloca a lo largo del eje X. Entonces nos interesa encontrar la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P. Esto lo podemos ver más claramente en la figura. Entonces esta es la línea conductora de corriente. Aquí está nuestro punto de interés. Y el diferencial de longitud está, si se fijan, está alineado con el eje X. Entonces su magnitud la podemos igualar a un diferencial de L. Noten aquí el ángulo θ entre el vector unitario R, que a su vez define el vector de posición R, y el vector diferencial de longitud. Esto debemos utilizarlo en la ecuación que define la ley de Biot-Savart. Esto aquí estamos partiendo de la forma diferencial. El primer paso es calcular este producto cruz. Aquí pueden ver primero que el vector unitario que define este producto es K, es decir, es un vector que va hacia afuera de la página. ¿Sí? Esto obedeciendo a la regla de la mano derecha. Ahora el producto de ds cruz R lo podemos escribir así de manera escalar. ds es un diferencial de x porque está a lo largo del eje x. R, como es un vector unitario, pues su valor es 1, entonces aquí ya simplemente asumimos que estamos multiplicando por 1, y el seno de θ pues es parte de la definición del producto cruz. De esta forma ya podemos reescribir este producto cruz de esta manera en la ecuación de la ley Biot-Savart. Ahora, ya vimos que el vector campo magnético va a estar a lo largo del eje K, definido por el vector unitario K. Eso a partir del producto cruz que acabamos de calcular. Concentrándonos nada más en la magnitud de este campo magnético, tenemos aquí la ecuación que acabamos de construir a partir de la ley de Biot-Savart. Ahora R, que es el vector de posición, lo podemos escribir de esta manera, y también podemos utilizar la tangente de este ángulo θ utilizando estas dimensiones, esta altura A
y aquí una longitud X, que es una longitud general, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir escribir X de esta manera, ¿sí? Que es al final de cuentas solo una coordenada de longitud. ¿Para qué queremos tener esta expresión de X? Pues para poder expresar este diferencial de X en función del ángulo θ, es decir, hacer esto, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el diferencial de X en función del ángulo θ y R, que es el vector de posición, también en función del ángulo θ, podemos sustituir en esta ecuación de tal forma que obtenemos esta expresión de aquí abajo. Ahora esa expresión se puede simplificar y al final nos quedamos con esta integral que va de un ángulo θ1 a θ2. Estos ángulos al final de cuentas están definidos por la longitud de la línea de corriente. Haciendo la integral encontramos esta expresión general para el campo magnético generado por una línea de corriente de longitud finita, y noten que depende del coseno de los ángulos θ1 y θ2. Esto lo pueden ver más claro aquí, ¿sí? Entonces vamos de θ1 hasta θ2. Noten cómo estos ángulos están definidos por esta longitud finita de la línea. Aquí estamos, el eje de referencia para medir los ángulos es el eje X. Ahora, si el alambre tuviera una longitud infinita, entonces θ1 se haría 0 porque esta línea se extendería hacia la izquierda infinitamente, y si este otro extremo se extiende hacia la derecha también de manera infinita, entonces θ2 tendería a 180 grados, que aquí estoy representando en radianes como pi, de tal forma que esta diferencia de cosenos es igual a 2. Por lo tanto, para un alambre muy largo, lo cual podremos utilizar en algunas situaciones, tenemos este resultado, ¿sí? Que como acabo de decir, nos puede ser muy útil cuando consideremos un alambre portador de corriente que tiene una longitud muy grande comparada con las dimensiones que nos interesen, es decir, que estemos muy cerca de la línea de corriente.